El sector inmobiliario ha sufrido como ninguno en sus propias carnes el desarrollo de la crisis. Gran parte del desempleo en España procede de la construcción. La caída en la demanda de vivienda nueva pone en evidencia la necesidad de un cambio de modelo en el que la rehabilitación puede y debe jugar un papel fundamental. Desde la Federación de Empresarios de Burgos sientan las bases para reconstruir un modelo que ahora se ve caduco por uno que pueda ayudar a generar empleo. La rehabilitación se plantea en este sentido como una de las vías para crear nuevos puestos de trabajo. Hay planes ya muy interesantes que dicen de este año que cerca de casi 10 millones de viviendas se pueden rehabilitar en los próximos 40 años, en España solamente. Pensemos que se puede ahorrar rehabilitando una vivienda hasta incluso el 80% de la energía que se consume en un año. Eso habla de 120, 130.000 puestos de trabajo nuevos en los próximos 20 o 30 años. Por lo tanto, es un sector con mucho futuro y un futuro ya inmediato, que es lo que necesitamos. El sector está horrible, igual que está en todas las demás capitales de provincia, comunidades autónomas y a nivel nacional. Llevamos 2-3 años en los cuales el sector de construcción está en caída en picado. Las estadísticas y las noticias son de bajadas importantes en porcentaje en el número de ventas de viviendas y bajadas, lo que es peor, o por lo menos consideramos peor desde la Federación, es que los indicadores que mueven el sector, como son los consumos de cemento y hormigón, la obra pública, la financiación relacionada con el sector de la construcción, es horrible, está muy por debajo de lo esperable. El denominado efecto dominó ha provocado el derrumbe de los conocidos como sectores auxiliares. A modo de ejemplo, las empresas fabricantes de ventanas han visto reducir su facturación y por lo tanto han tenido que realizar ajustes en materia de empleo. En Burgos seremos entre Burgos y provincia, cerca de 100 empresas. La mayoría estaban trabajando tanto en obra nueva como en rehabilitación. Ahora, lógicamente, al caer el sector de promoción, de edificación, pues el 100% de las empresas están centradas en la rehabilitación, tanto de particulares como instituciones, que también ha bajado mucho. La mayoría de las empresas son pymes y micropymes. La mayoría son micropymes de menos de 10 empleados y estaríamos hablando de unos 250, 300 puestos de trabajo y aproximadamente ahora estarán en la mitad, algo menos. Se ha destruido sobre un 50% de empleo. Llegados a un punto de no retorno, con muy pocas esperanzas de que la obra nueva retome la senda de crecimiento positiva, la rehabilitación se convierte en una tendencia clave para transformar el sector de la edificación en España. Estamos asistiendo un poco a un cambio en lo que es el modelo de negocio para las empresas de construcción, las que todavía subsisten o perviven, que es, en vez de dedicarse a la edificación nueva, a construir edificios nuevos, se están dedicando, en la medida de lo posible, por mantener su actividad, a la rehabilitación. El Gobierno es consciente de este cambio en el modelo de negocio y el último plan de vivienda y el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, que se denomina además precisamente así, está enfocado a la rehabilitación edificatoria en gran medida. De los 6-7 líneas de actuación que tiene el Gobierno central, 2 van por el área de rehabilitación. Durante 8 o 10 años hemos podido disponer de una serie de subvenciones a fondo perdido, se llegaba hasta un 28 o un 30%, entonces pues, lógicamente el personal se animaba más. Hoy eso ha desaparecido, no existen estas subvenciones, sí que existen otro tipo de ayudas, como puede ser una financiación a coste cero durante 10 años y otra financiación a coste interés Euribor más un punto. Algunas de las empresas ya tenían en su cartera de clientes un mix de rehabilitación y de obra nueva, con lo cual han tenido que reajustar sus plantillas. Otras que se dedicaban solo a obra nueva, desgraciadamente han cesado la actividad, pero la mayoría tenían, por la casuística de Burgos, donde es una ciudad también con una climatología extrema, siempre la rehabilitación ha funcionado
con un crecimiento de un 4 o un 5% anual. Lo que tratamos desde FAE es de aportar soluciones, en principio con un plan de dinamización del sector de la rehabilitación, ¿no? Que pasa pues desde esta campaña de publicidad en los medios que vamos a lanzar para remarcar e informar sobre los procedimientos que hay de rehabilitación, por una coordinación de todos los gremios que pertenecen a FAE, a la Confederación de Empresarios, de instaladores, no solo de ventanas, fontanería, electricidad, telecomunicaciones, calefacción, ¿no? También a través de aportar y apostar por todas las soluciones técnicas, a través de jornadas y charlas y conferencias que aporten ese valor añadido del ahorro y de la eficiencia energética. Y en general también pues a través de las ayudas del IDAE que aportan, y también pues coordinando con el ayuntamiento pues mejoras o reducciones en las licencias de obras, de escombros, etcétera, ¿no? Las últimas medidas del Gobierno van encaminadas a promover la rehabilitación de viviendas e inmuebles. Ayudas como las procedentes del IDAE son vitales para animar a los que tienen que afrontar una reforma. Se podrán solicitar hasta octubre del 2015, es decir, son más de 2 años y pico para solicitar esas ayudas, porque a posteriori también podrán hacerse seguramente, ¿no? Son 125 millones de euros, es bastante dinero. Las tramita el IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, y están destinados especialmente pues, para comunidades de viviendas y para el sector hotelero. En FAE lo que se ha hecho ha sido estudiar con todas las entidades financieras un programa de financiación a comunidades de vecinos, a instaladores y a todo tipo de usuarios, incluso industria. Se ha llegado a un acuerdo, al parecer, todavía no es fijo, pero seguro que antes de fin de año puede estar ya llevado a efecto, con Caja Círculo, sin descartar tampoco posibles convenios con Caixa o con Caja Rural. La normativa de accesibilidad todavía está un poquito más verde, pero precisamente en el plan estatal es la que mejor se valora a la hora de conceder subvenciones. Tenía antes cogido 4 notas para que os hagáis una idea. La subvención por 100 metros cuadrados de una vivienda para seguridad o para lo que es mantenimiento puede llegar a los 3.000 euros por cada 100 metros cuadrados de vivienda. En el materia de certificación energética o de eficiencia energética puede estar entre los 3 y 5.000. Además, la aportación del IDAE comprende varias áreas y líneas de actuación para cubrir diferentes intereses. Son cuatro líneas importantes. Además, puedes rehabilitar, digamos, todo el edificio, todo lo que es el aislamiento térmico de todos los cerramientos, ventanas, etcétera, acristalamientos. Puedes también cambiar lo que es el sistema de calefacción, agua caliente del edificio, calderas, etcétera, y también líneas de ayudas para la geotermia y para otro tipo de instalaciones, ¿no? Desde la Federación de Construcción lo consideramos una inversión. No tenemos que olvidarnos que la compra de la vivienda es el gasto más importante que realiza una familia en España a lo largo de toda su existencia. Es decir, es más, se ha estado utilizando durante los últimos 20-25 años como una medida de inversión, ¿no? Destinando recursos, casi todos los recursos de la economía familiar, a la compra de las viviendas, de acuerdo con la expectativa de que en un futuro se iba a revalorizar por lo menos el valor de la vivienda y se iban a generar unos beneficios, incluso como sistema para transmitir patrimonios entre padres e hijos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la vivienda hay que mantenerla, igual que mantenemos nuestro coche o mantenemos cualquiera de nuestros aparatos electrodomésticos. Tienen una vida, el ciclo de vida de los edificios es muy largo, es mucho más largo que el de un electrodoméstico o un vehículo, pero hay que realizar un mantenimiento. Además, FAE tiene una oficina de asesoramiento energético y también de ayuda para la tramitación de subvenciones, y en ese sentido desde la Confederación de Asociaciones Empresariales están a disposición de todos los ciudadanos de Burgos. El cambio de orientación del modelo constructivo no se detiene aquí. Así, las últimas medidas, como la puesta en marcha de la inspección técnica de edificios, también promueven este afán rehabilitador. Ahora ya ha sido actualizada por el informe de evaluación del edificio, que incluye también medidas para la accesibilidad, no solo para la seguridad, como era la IT antigua, sino ahora se incluye la accesibilidad y se incluye también recomendaciones de eficiencia energética. Entonces está orientado al ahorro
y, por supuesto, a la rehabilitación del edificio. La inspección técnica de edificios fue un primer paso en el que lo que se verificaba era el estado de conservación del edificio, entendiendo por conservación como ese mantenimiento de cara a los inquilinos, es decir, a las personas que vivían dentro de la vivienda, y de cara a terceras personas, que no cayera una teja a un viandante, que no se viniera el edificio abajo causando o deteriorando pues, los elementos comunes o los elementos particulares de otras personas. Esa inspección técnica de edificios se convertía en una obligación desde el punto de vista en que si no se realizaba la inspección técnica de edificios, los ayuntamientos tenían la posibilidad de sancionar a las comunidades de vecinos que no hubieran realizado esa inspección técnica. Aunque las conclusiones derivadas de las inspecciones rara vez son vinculantes, es decir, no se obliga al usuario de un inmueble a realizar obra en el mismo, superar la inspección será fundamental, uno de los requisitos para acceder a futuras subvenciones. Lo que se ha procurado es que todas las líneas de subvenciones y ayudas que se destinen a la rehabilitación de los edificios desde el año 2014 hasta el año 2016 están enfocadas a edificios que hayan pasado con una inspección, un informe de evaluación de edificios, ¿vale? Aquellos edificios que no tengan el informe realizado no podrán acceder a este tipo de ayudas que vienen del Gobierno central. En principio, el sector de la construcción no se beneficia directamente de estas inspecciones. Sin embargo, son muchos los que acometerán obras en sus inmuebles tras ver los resultados. Lo que sí que es cierto es que las estadísticas de la Comunidad de Madrid, que es la que más tiempo lleva haciendo inspecciones técnicas de edificios, nos vienen a decir que una vez que se realiza la inspección, hay un 20% de inspecciones quedando favorables, es decir, que no son resultados malos para la comunidad, se realizan o se ejecutan. Como telón de fondo está el ahorro. Hay que mirar a largo plazo y no solo el dinero que desembolsamos al concluir las obras. Una buena rehabilitación vendría a atenuar las subidas en el recibo de gas y luz. El modelo a seguir sería el de Alemania o Reino Unido, donde se realizan detallados estudios de las necesidades de una vivienda para después promover medidas que fomenten el ahorro. Si a través de alguna obra de mejora yo subo un grado, una letra en este caso hacia positivo, hacia la A, el certificado, la calificación energética de mi vivienda, resulta que los estudios demuestran que estás ahorrando 700, 800 euros al año en calefacción, en energía. Por lo tanto, pues obviamente merece la pena, ¿no? También resaltar el tema de en comunidades de vecinos a veces prestamos poca atención a los servicios generales, eso que hablamos de garajes, la iluminación, ascensores, etcétera, ¿no? El término de potencia que figura en las facturas ha subido hasta un 70, un 100, un 140% según el caso, según la tarifa que tenga esa comunidad de vecinos. Se puede ahorrar, se puede bajar el término de potencia y eso también a veces no se mira lo suficiente, es una fuente de ahorro. Una inversión que en el caso de Burgos sobre todo es fácilmente recuperable. El coste energético, la factura energética cada vez es más elevada, el coste de la energía, bien sea gasóleo, electricidad o gas, está subiendo cada día más, eso lo notamos en nuestros bolsillos, y la sustitución de ventanas es una de las soluciones que se recomiendan por todos los organismos y por todos los técnicos como de las más eficientes y de las más necesarias para limitar el consumo energético de las viviendas. España es un país, desde el punto de vista energético, dependiente totalmente del exterior. Ya no solamente es el frío, en estos momentos ya hay dos factores que además del frío juegan, que es la eficiencia energética y el ahorro energético, ¿no? Está clarísimo que el frío es algo que tenemos que calentar para no sufrirlo. Pero hoy todas las consultas o la mayor parte de las consultas giran alrededor de esa eficiencia energética de los equipos o también del ahorro energético por el consumo tan fuerte de gas o de gasóleo que está existiendo. Hay dos términos, uno que es el término de ahorro de combustible por el precio. Lógicamente el gas está un 20-25% más barato que el gasóleo. Eso quiere decir que ya solamente por el cambio de combustible se ahorra energía. Y posteriormente, si nos centramos en el tema de equipos, se puede cifrar en aproximadamente un 18 o un 20%. De vital importancia es la obtención del certificado de eficiencia energética, un documento que se convierte en obligatorio a la hora de vender un inmueble.
El certificado de eficiencia energética se consigue a través de una inspección de un técnico habilitado para ello, y hay un procedimiento y un coste, ¿no? Pero no es mucho, y sobre todo de ese informe de evaluación del edificio se puede de alguna forma sacar conclusiones, sacar recomendaciones de los técnicos para realizar las obras de mejora necesarias, ¿no? Y también, si hablamos del tema de comercios, centros de trabajo, talleres, oficinas, pues dos recomendaciones, ¿no? En primer lugar, recordar que la factura eléctrica ha de ser muy bien estudiada, el tipo de tarifa, el tipo de consumo, qué modelos de consumo energético tengo en mi taller, en mi oficina, en mi despacho, cuándo consumo, cuánto en cantidad consumo. Las intervenciones rehabilitadoras que efectuemos en el inmueble definirán el grado de eficiencia energética de nuestra vivienda y, por tanto, el ahorro. Es necesario que esa vivienda esté identificada, cualificada energéticamente, a través de ese certificado de cómo está la eficiencia energética de esa vivienda. Y hay una clasificación de la A a la G que dice, si eres muy eficiente tienes una A o una B, si eres menos eficiente pues tienes una letra un poquito más alejada del abecedario, ¿no? La etiqueta de eficiencia energética sí que es un factor clave, los huecos en la fachada, las ventanas, a la hora de calificar a la vivienda con una A, una B, una C o una G. En ese sentido es un factor clave. Una vivienda que no tenga un certificado energético no va a poder ser vendida ni alquilada. Todo aquel que quiera alquilar una vivienda o venderla tendrá que hacer su certificado energético. Entonces, bueno, se está moviendo el tema. Hay empresas que están haciendo ya certificados, lo único que hacen es refrendar lo que ven en el cuarto de calderas. Para mí particularmente, eso no es del todo válido, porque yo creo que se debería profundizar bastante más y, por supuesto, entrar, ahí tenemos una serie de mediciones donde se ve el consumo de gas, consumo de agua, y entonces, en base a todo esto que se está controlando, es cuando realmente puedes decir si la eficiencia energética de esa vivienda es o no es la que tú certificas. Todos han notado la crisis en mayor o menor medida. El sector de los instaladores de calefacción es uno de los menos afectados. Nos lo cuenta el presidente del ramo. Si decimos la verdad, la realidad es que dentro del sector del mantenimiento es uno de los sectores más estables de los que puedan existir ahora. Y digo estables porque gracias a todo el correctivo que implica las instalaciones se está manteniendo un nivel de facturación relativamente bueno. Otro caso es, por ejemplo, la obra nueva. La obra nueva no existe y entonces, lógicamente, ahí la facturación se ha hundido. Pero lo que decimos dentro del sector mantenimiento y dentro del sector rehabilitación de viviendas es donde realmente estamos más estabilizados. La situación actual exige un cambio en el modelo. ¿Pero estamos preparados? Hoy nos preguntamos sobre la cultura de rehabilitación en España. No, en España la cultura de la rehabilitación es algo que, como te decía, se queda o se ha venido quedando hasta el momento de puertas para adentro. Cada uno puedes encontrar viviendas en el pleno centro de Madrid, de Burgos, en la calle San Juan o en cualquier calle céntrica, que en la parte exterior den auténtica pena, lástima, y luego accedas a la vivienda y estén perfectamente, estén pintadas, buenos suelos, buenas paredes, porque la rehabilitación se ha estado siempre manteniendo de puertas para adentro. A través de este movimiento de rehabilitación lo que se quiere es que no solo los edificios estén bien conservados de puertas para adentro, sino también en lo que son los elementos comunes, la estructura. Hubo una época en que no era así, en que la gente tenía que hacer una reparación, tenía que hacer una obra y la afrontaba. Hoy no, hoy esperan a que aquello falle definitivamente para afrontar la obra. Esto quiere decir que en vez de curar un enfermo, vamos a decir que tenemos que resucitar un muerto. Eso conlleva que muchas veces el desembolso es mayor. Y también nos preguntamos si la Administración está preparada para agilizar trámites en ocasiones demasiado engorrosos. Existe una gran tendencia en toda la Administración del Estado a acelerar los trámites y se están publicando numerosas leyes y ordenanzas
para facilitar, y esto se agradece, ¿no?, que tanto el usuario de a pie como el propio empresario, pues a la hora de gestionar sus papeleos burocráticos, sea un tema ágil, ¿no? Lo que sí está claro es que afrontamos un cambio de rumbo donde el usuario tiene a su disposición una amplia oferta de profesionales. El burgalés es un comprador inteligente y siempre ha sido exigente tanto en calidades como en plazos y en precios. En estos momentos quizá todos miramos más el bolsillo y comparamos más. También cada día tenemos más acceso a través de Internet, de las tecnologías de información y comunicación, a mucha información, y cualquier persona a golpe de clic puede informarse previamente antes de pedir un presupuesto. Entonces hay muchos clientes que ya vienen con un pequeño conocimiento sobre lo que quieren. Se ha trabajado intensamente, como se decía antes, se ha trabajado a destajo, ¿no? Ahora el cliente, el usuario final es más selectivo. Recordamos siempre la importancia de solicitar presupuestos, de trabajar con empresas autorizadas. Todavía hay casos en los cuales se paga sin que se te haya dado una factura. Eso conlleva que no tienes una garantía, que no puedes reclamar ningún daño o perjuicio. Entonces siempre recomendamos trabajar con empresas registradas, habilitadas, con su seguro de responsabilidad civil obligatorio, etcétera, porque es una garantía. Y por supuesto el cliente se ha vuelto y se debería volver incluso un poquito más exigente en cuanto a la petición no solamente de un presupuesto, sino de qué contiene el presupuesto, plazos, tiempos, materiales. Y como telón de fondo, la principal recomendación es apostar por lo legal, dando la espalda a prácticas como la economía sumergida que penalizan al sector. Nosotros insistimos en el mismo concepto, que sea el cliente final, que es al final quien decide, pues quien tiene la sartén por el mango de hacer con su dinero y su casa lo que quiera, ¿no? Pero problemas de seguridad se han dado, problemas de garantías se han dado, y nosotros sí que hacemos una labor de información en principio, incluso algunas veces desde la propia Federación de Empresarios, de denuncia de casos muy graves que se están produciendo ante inspección de trabajo, ¿no? Nosotros hacemos mucho hincapié en que una persona que no realiza las obras de acuerdo con la legislación vigente no está dándonos garantía. Entonces, una obra sin garantía, pues, ¿qué es lo que pasa? Que a los 2 años pues, te vuelve a aparecer la grieta, la mancha, y a reclamar, como se suele decir, al maestro armero. En este caso nosotros entendemos que sí que es positivo que el gobierno central y los gobiernos autonómicos y locales se hayan dado cuenta de la necesidad de que a los que estamos trabajando de una forma legal y de una forma correcta, pues que de alguna manera tengamos algún tipo de ventaja sobre los demás. Siempre hay empresas que, en este caso no son empresas, gente que está trabajando de forma paralela a la ley. Eso es un coste grandísimo para la sociedad, vía impuestos, vía seguridad social, puestos de trabajo. En nuestro caso es un poco más complicado, ya que para fabricar una ventana, nosotros somos fabricantes, hace falta una infraestructura de maquinaria, generas ciertas molestias de ruido, cierta infraestructura que no es fácil de hacer en un pequeño local. Sin apenas obra nueva en el horizonte, con un creciente desempleo, hay empresas que están contra las cuerdas. De las grandes empresas yo sí que te digo que se han reducido en un 80%. Las grandes empresas nos referimos a aquellas que tienen más de 50 trabajadores. Lógicamente es un criterio que utilizamos nosotros, ¿vale? No hay más que abrir el periódico para ver que cada día pues, tenemos expedientes de regulación de empleo, situaciones concursales de las grandes empresas que todos conocemos. De las medianas, es decir, entre 10 y 50 trabajadores, pues lo que se está haciendo es reducir mucho los costes de plantilla, y se están pues, haciendo la criba en la parte que más nos interesa, que es precisamente la de personal. Se está reduciendo personal. No hay trabajo, no te puedo dar trabajo, pues te mando al paro, y cuando vuelva a tener trabajo te voy a volver a llamar. Pero claro, ahí está. Y de las pequeñas se van manteniendo. ¿Por qué? Porque las estructuras son muy pequeñas. Quiere decir que durante un tiempo se ha estado ganando una cantidad interesante de dinero, y ahora pues se pueden mantener, pero ese mantenimiento ya se está agotando. Quiere decir que son muchos años los que llevamos de crisis. Son 3-4 años en que las empresas pequeñas pues están haciendo frente a los pagos a través de lo que tenían ahorrado, de lo que han venido ganando anteriormente. La situación invita a apostar por nuevos procedimientos con el apoyo de instituciones como FAE, que velan por el porvenir de las empresas asociadas.
La rehabilitación se presenta en este sentido como un bote salvavidas, como un bálsamo para un sector clave para nuestra economía como es el de la construcción.